Las elecciones presidenciales y legislativas en los Estados Unidos son siempre el primer martes de noviembre. Este año caen el día 5. Eso convierte el mes de octubre en el sprint final de una intensa y prolongada campaña electoral que suele durar varios meses, y que desde 1980 cuenta con un nuevo elemento recurrente que con el paso del tiempo se ha convertido en un clásico muy esperado. La sorpresa de octubre. Se trata de un acontecimiento inesperado que en teoría surge repetidamente en los últimos compases de la carrera presidencial, sobre todo en las ocasiones en las que la cosa anda ajustada, como sucede este año. Se le supone una importancia crucial a la hora de inclinar la balanza para uno u otro lado, influyendo notablemente en la decisión final de los aún indecisos. Aquellos comicios de 1980 coincidieron temporalmente con una situación extremadamente delicada, en la que una cincuentena de ciudadanos estadounidenses llevaban más de un año secuestrados en la Embajada de los Estados Unidos en Teherán. En ese contexto fue el candidato republicano Reagan el que acuñó la expresión «sorpresa de octubre», dejando entrever la posibilidad de que el gobierno de Carter tuviera planeado para entonces una operación o un acuerdo secreto con el ayatolá Jomeini para liberar a los rehenes, buscando lograr un golpe de efecto que salvara en el último momento su reelección. Pero tal golpe de efecto no tuvo lugar. Más bien todo lo contrario. Un intento fallido de rescate fue la puntilla a una presidencia a la que la crisis del petróleo había debilitado sobremanera. La verdadera sorpresa llegó el 21 de enero de 1981 cuando Teherán liberó a los secuestrados, minutos después de que Ronald Reagan tomara posesión como nuevo presidente. Esta circunstancia alimentó nuevas teorías de la conspiración, en las que se cuestionaba el papel que el nuevo presidente podría haber tenido a la hora de retrasar la fecha de la liberación de los reclusos. 2 décadas después, en otoño del 2000, los sondeos de opinión daban una intención de voto muy ajustada entre el vicepresidente Al Gore y el gobernador de Texas, George W. Bush. En octubre Fox News desveló que este había sido detenido en 1976, 24 años antes, por conducir en estado de embriaguez. Se da por sentado que aquella sorpresa de octubre terminó de dañar la imagen de Bush hijo y le costó el voto popular, que ganó Gore. Sin embargo, al final, y después de un recuento esperpéntico de votos que terminó en el Tribunal Supremo y pasó a la historia como un robo total, George W. Bush fue declarado presidente de la nación. En 2016, a falta de una hubo varias sorpresas de octubre repartidas entre ambos candidatos. Parecía que Trump sería el más perjudicado tras la publicación de unos audios en los que se vanagloriaba de agredir sexualmente a mujeres, y revelarse poco después que no había pagado impuestos federales durante 18 años. Pero la que fue considerada como la verdadera sorpresa de octubre se produjo a solo 11 días de las elecciones cuando el director del FBI anunció la reapertura de la investigación sobre el servidor personal de correo electrónico de Hillary Clinton, que se había cerrado en julio. Esto acabó siendo un obstáculo insalvable para sus aspiraciones, tras ser el tema más socorrido de la campaña de Trump y de los medios de comunicación que lo apoyaban. El resultado ya es conocido: Clinton ganó en votos totales, pero perdió las elecciones. Como le pasó a Al Gore, pero sin tantas irregularidades y situaciones extrañas durante el proceso. Pero si parecía difícil igualar en sorpresas a 2016, ya sabemos que sin duda así será, aunque todavía no se pueda afirmar a quién van a terminar de tumbar o de aupar en su carrera a la presidencia los posibles efectos de los imprevistos que puedan surgir de aquí al 5 de noviembre. De momento hay varios candidatos a llevarse el título, aún siendo complicado que cualquiera de ellos supere a las sorpresas acaecidas el pasado julio, precedidas a su vez por la crisis total vivida en el seno de la candidatura demócrata, tras la hecatombe televisada en directo a toda la nación protagonizada por un senil y deteriorado Biden. Pese a algunas pocas y tímidas defensas públicas, resultó evidente para todo Dios, si es que aún alguien lo dudaba, de que no se encontraba en condiciones ni siquiera de defender un discurso coherente y articulado. Apenas 2 semanas después, con los demócratas aún en estado de shock, llegó el intento de asesinato de Trump en un mitin de Pensilvania, en el que salvó la vida de milagro a la vista de los presentes y las cámaras que lo grababan y tras el cual el mundo entero daba por hecha su ya de por sí esperada victoria. A no ser que se lo zumbaran de verdad antes de que ésta llegara. Apenas 10 días después, y tras obligar a un peleón Biden a retirarse de la carrera, todo parecía perdido para un partido demócrata, sin tiempo material para realizar unas primarias express, ni candidatos alternativos entre sus filas con posibilidades de ganar en caso de postularse. Entonces apostaron todo por Kamala Harris, parecía también su única opción.
semejante apuesta arriesgada necesitaba por supuesto tener a toda la maquinaria propagandística del partido a pleno rendimiento y una cantidad nunca vista de donaciones y fondos para tratar de instalar en el inconsciente colectivo una nueva narrativa, en la que Kamala pasara de ser percibida como una propuesta desesperada y sin sentido, a alguien capaz de ganar una batalla, que por entonces todo el mundo daba por perdida. Por si esto parecía poco, antes de la llegada de octubre, el 15 de septiembre, pillaron a punto de actuar a otro iluminado con ínfulas homicidas, que se encontraba a punto de disparar contra Trump mientras éste disfrutaba junto a los suyos de una partida en su campo de golf particular. Eso sí, esta sorpresa no dio mucho de sí, y apenas tuvo recorrido como para poder tener algún efecto en el futuro resultado. Pero que nadie se distraiga porque la cosa viene fuerte y varios acontecimientos con potencial para hacer mucho daño, sobre todo a los demócratas, que cotizan al alza por llevarse el premio gordo. El periodista estadounidense Bob Woodward, conocido por hacer caer en su momento al presidente Nixon con el caso Watergate, publica uno de estos días un libro titulado Guerra. De momento solo se han podido leer extractos, pero aspira a levantar ampollas y generar airadas polémicas y reacciones adversas, sobre todo en contra del gobierno actual. Por otro lado, la guerra de Ucrania parece estar dando sus últimos coletazos, aún habiendo sido promovida, financiada y apoyada por un gobierno demócrata absolutamente volcado con la causa. Apunta a fiasco monumental inminente y a bochornosa derrota histórica de la OTAN. Algo que tras la desastrosa salida de Afganistán protagonizada por esta misma administración en agosto de 2021 sería un golpe muy duro de asumir la misma, en el caso de que el desde hace tiempo previsible final del conflicto se haga aún más evidente en las próximas jornadas. De mientras, un desatado Netanyahu ha decidido, pese a las súplicas de Biden, para que esté tranquilo unos meses, parece pensar que este es el momento ideal para buscar pelea de manera descarada con todos sus endémicos enemigos y elevar la tensión en Medio Oriente hasta cotas nunca vistas hasta la fecha. Hasta 7 frentes tiene abiertos, y ha protagonizado las últimas semanas todo tipo de disparatadas provocaciones bélicas hacia sus enemigos, nunca vistas hasta la fecha, tras más de 50 años de intenso y violento conflicto. De seguir así podrían acabar obligando a Estados Unidos a tener que ir a una nueva e incierta guerra en pleno final de campaña, antes de lo que les gustaría. Pero si tuviera que apostar por un vencedor como sorpresa de octubre, lo haría por el omnipresente caso protagonizado por el tristemente célebre Pat Diddy, que ahora mismo es el tema estrella en el mundo entero. Hasta mi abuela se ha subido al carro. Puede que parezca algo menor comparado con los anteriores, pero una vez más varios nombres de demócratas tan ilustres como el de los Clinton y el de los Obama han sido vinculados con semejante siniestro personaje. A su vez, un montón de celebridades de primer nivel están siendo de nuevo protagonistas secundarios en este increíble sainete tan made in Estados Unidos. Beyoncé, Jay-Z, Jennifer López, Oprah Winfrey, Ashton Kutcher, Justin Bieber, Will Smith o Leonardo DiCaprio son algunos de los nombres más destacados, por su popularidad y por su potencial importancia en la trama. La mayoría de ellos son además simpatizantes declarados del Partido Demócrata. Creo que todo este embrollo, que se encuentra en pleno apogeo, puede llegar a ser incluso más dañina para los intereses demócratas que los anteriormente citados, por ilógico que pueda parecer, pero engloba temas delicados que tocan la fibra del populacho. Por último, resulta curioso que la noticia salió a la luz la pasada primavera, coincidiendo con el registro de su mansión y con la aparición de las principales acusaciones y las numerosas y demoledoras primeras pruebas de su culpabilidad. Incluido el vídeo de la hasta entonces supuesta paliza que le habría propinado este sujeto a la exmujer que aún le queda viva. Aunque por lo que se ve en las imágenes parezca un milagro. Sin embargo, por la razón que sea, el caso Diddy no había llegado aún a tener un alcance planetario tan transversal como el de la actualidad. ¿Y tú? ¿Cuál crees que será la definitiva sorpresa de octubre?